Buenos días amigos. Bienvenidos un día más a mi canal. Antes de empezar quería por favor agradeceros si os suscribís a mi canal. Ya sabéis que me ayuda muchísimo cuando lo hacéis y sin más preámbulos empezamos. ¿Cómo determino el valor comercial de un inmueble? ¿Y cómo lo determinan los expertos profesionales en la industria inmobiliaria? Ya sabéis que hay diferentes tipos de bienes inmuebles que pueden ser bienes residenciales, comerciales, oficinas, eh, simplemente terrenos, y cada uno de ellos se valora de forma diferente. No puedes utilizar una metodología para analizar todas igual. ¿Cuál es la metodología más común que se suele utilizar? Pues la comparación de mercado. Esta se suele usar mucho para bienes residenciales eh, y se usa muchísimo la localización. Entonces, ¿en qué consiste esta metodología? La comparación de mercado. Pues el enfoque de la comparación de mercado simplemente compara las casas similares que se han vendido o alquilado en un periodo de tiempo determinado. La mayoría de los inversores querrán ver una comparación de mercado con una tendencia alcista en un espacio determinado de tiempo para poder ver y analizar diferentes tendencias. Entonces, si analizamos un periodo de 5, 10 o 15 años de un determinado inmueble, querrán ver una escala, por ejemplo, de una alza de un 2% o de un 5% anual, para poder así determinar que el año que viene también su inversión va a tener también un rendimiento similar. ¿Qué problema tiene este tipo de análisis? Pues bien, no todos los inmuebles son iguales. La localización puede cambiar, el estado del inmueble puede cambiar, el estado de las cañerías, de la luz puede ser diferente en cada inmueble y por tanto la comparación puede no ser la misma y puede darnos datos erróneos. ¿Qué otros problemas pueden surgir? Pues no puedes utilizar esta metodología para comparar un inmueble comercial con un inmueble residencial. Son diferentes tipos de inmuebles, tienen sus aspectos diferentes y determinados y no valdrá para hacer este tipo de análisis. Pasamos al siguiente, que esta es más utilizada y es el flujo de caja o enfoque de ingresos. Y entonces el enfoque de ingresos se basa en determinar la tasa de capitalización anual de una inversión. Esta es la tasa de ingreso anual proyectado para la renta bruta, dividido entre el valor actual de la propiedad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un edificio de oficinas y esta cuesta 1 millón de pesos, para comprar el ingreso mensual esperado de alquileres es de 100.000 pesos, por ejemplo. Entonces, la tasa de capitalización anual esperada será el valor de la propiedad entre el valor del alquiler. Vamos a nuestro tercer método de valorización y este es el método de costes. El método de costes simplemente lo que intenta hacer es cuánto vale un inmueble o un activo de bienes raíces si reemplazamos todos los costes que costaría reemplazar este activo. Es decir, el coste del terreno más el coste del edificio en sí, más menos la depreciación de este activo. Entonces, el coste que costaría reemplazar el inmueble sería el que utilizaríamos como método de costes. Entonces llegamos al cuarto método de capitalización y este es el método de fijación de precios de activos de capital, también conocido como el Capital Asset Pricing Model. Es una metodología algo más compleja y suelen utilizarlo los tasadores de renombre, analistas financieros, para valorar activos inmobiliarios de gran tamaño, gran complejidad y donde una simple comparación de mercado no bastaría. ¿En qué consiste esta valoración? Pues bien, es una herramienta de valoración que nos ayuda a estimar el ratio de capitalización del activo. El ratio de capitalización es el ratio de rendimiento, o sea, cuánto los flujos de caja que genera el activo, como os mencioné antes,
dividido entre el valor del inmueble. Esto nos daría un ratio de capitalización y lo comparamos con un activo de inversión similar que en el mercado que tuviera ningún tipo de riesgo. O sea, por ejemplo, los CETES del gobierno, que son certificados de tesorería que paga el gobierno, y como los paga el gobierno no tienen ningún tipo de riesgo. Estos suelen pagar entre un 5 y un 9% de ingresos en México. Y al no tener ningún tipo de riesgo, comparamos el rendimiento de un activo de bienes raíces con estos. Si el rendimiento de nuestro activo de bienes raíces deberá siempre ser superior a este, porque los CETES no tienen o los bonos de tesorería no tienen ningún tipo de riesgo. Nuestro activo inmobiliario sí tiene riesgo, pueden pasar un montón de cosas. Entonces, al hacer esta comparación, el retorno de la inversión del activo inmobiliario deberá ser siempre superior. Esto se puede utilizar, por ejemplo, a la hora de valorar un fideicomiso de inversión inmobiliaria, o los así conocidos como REITs en inglés, o el analizar el valor de una fibra, por ejemplo. Lógicamente no podemos utilizar este método para valorar un pisito o un departamento pequeño, no tiene ningún sentido, pero sí para las grandes valorizaciones de activos inmobiliarios. Estas 4 metodologías de valoración son las que utilizan los expertos para determinar de forma profesional el valor comercial de un inmueble. Y son los que suelen utilizar las grandes consultoras, los grandes bancos, a la hora de hacer estimaciones para ellos mismos, realizar inversiones o para dar estimaciones para sus clientes. En este vídeo que veis en el clic de abajo aprenderéis cómo empezar paso a paso en bienes raíces desde cero y sin ninguna experiencia. No os olvidéis de suscribiros y darme vuestros comentarios. Nos vemos.